Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 25 de abril, misericordia para el ciego. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Señor, oremos. Padre bondadoso, buenos días. Dios maravilloso, misericordioso, Padre nuestro y Dios de toda consolación. Gracias una vez más, Señor, por este día, hoy quinto día de la semana, día en el cual, Señor, podemos agradecer realmente por, por tus maravillosas bondades, por tus muchos cuidados, Señor, aún en medio de las dificultades que podamos tener, percibir, Señor. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, Señor. Gracias por estar ahí, Señor, pendiente de nuestra vida. Así sea, Señor, como dice el Salmo 41, sentado, Señor, en nuestro lecho de enfermedad, cuidándonos, consolándonos, alentándonos, Señor. Gracias, Dios mío, por tanta protección que nos brindas. Gracias por todo ese cuidado al darnos alimentos, Señor, al darnos incluso el apetito. A veces cuando se pierde por alguna enfermedad o por alguna congoja, aflicción, Señor, y aún así nos das apetito y nos ayudas a comer, alimentarnos. Gracias por el vestido, Señor, que tenemos, por la salud o la fuerza en la enfermedad que nos das, Señor, para que podamos llevar a cabo nuestros quehaceres. Señor, gracias por las personas que colocas a nuestro alrededor para que puedan de alguna manera ayudarnos en las necesidades que tenemos. Gracias por la iglesia especialmente, Señor, que colocas, bendito Dios, para que podamos sobrellevar nuestras cargas, Señor, como dice tu palabra. Gracias por ello, gracias por cada hermano, Señor, que ora por nosotros, que suplica, que ruega por nuestra vida, Señor, para que seamos cada día fortalecidos, para que seamos cada día alentados en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias realmente por permitirnos, Dios mío, estar delante de ti, Señor, entregando nuestras cargas, encomendando a ti nuestra vida, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque no dejas para siempre, ni lo dejarás para siempre caído el justo, a nosotros tus hijos, Señor. Gracias, Dios de la gloria, porque podemos, bendito Dios, a descansar, Señor, echar a ti nuestra carga y descansar, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, tu mano soberana está a nuestro cuidado, porque a su tiempo tú nos exaltarás, bendito Dios, y podemos venir delante de tu presencia con toda sinceridad, Señor, desnudo delante de tu presencia, porque tú todo lo conoces, Señor, rindiendo a ti, oh Dios, nuestras necesidades, proyectos, anhelos, Señor, para que nos ayudes en cada uno de ellos, sobre todo para no caer en desesperación, para no caer en ansiedad, sino para que podamos, Señor, descansar delante de ti y obtener esa paz que, como dice tu palabra, sobrepasa todo entendimiento, Señor, y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu, nuestro ayudador y guía. Gracias por tu Espíritu, quien también consuela nuestras almas, Señor, y nos guía siempre a toda verdad, para que siempre en medio de nuestras necesidades y anhelos y proyectos, Señor, podamos recibir la guía de tu Espíritu y ser guiados en tu perfecta, bondadosa y agradable voluntad, Señor. Por eso gracias te damos, Dios. Mira los hermanos que tienen en este momento situaciones o ahorita diligencias a hacer, como nuestro querido hermano pastor José Yesid, que tiene estos exámenes, pidiendo, Señor, que por favor pues todo salga bien, Señor, en su hombro, Señor, pues que todo haya salido de manera correcta. Quisiéramos, Señor, que no tenga que ser operado, pero pues al final prima tu voluntad y tú sabrás, Señor, cómo se ha llevado a cabo todos estos asuntos. Pero si está en ti, Señor, pues el que todo vaya
funcionado correctamente y haya una mejoría más plena, Señor. Gracias por ello, Señor. Mira a nuestro hermano Carlos que está lidiando con estos virus estomacales, Señor. Te pedimos le ayudes, seas tú colocando tu mano sobre él o concediéndole, Señor, algún buen medicamento para que pueda tener esa sanidad, esa tranquilidad sobre su cuerpo, pues que así sea, Señor, y asimismo sobre cada hermano que está pasando por necesidades, que está pasando por alguna situación difícil o económica o respecto a la parte física, Señor, y especialmente lo espiritual. Te pido, Señor, coloca tu mano sobre mis hermanos, Señor, para ayudarles y seas tú tocando tanto su parte física como su parte espiritual y ayudándole, Señor, a poder suplir, bendito Dios, esa necesidad que ellos tienen en este momento. Señor, ayúdales, Dios, toca sus almas, toca sus corazones, toca sus vidas, Dios de la gloria, sus cuerpos, para que, Señor, puedan ser alentados y para que sus cargas realmente puedan ser quitadas de su vida, de su cuerpo, Señor, o por lo menos puedas tú ayudarles a sobrellevarlas para que lo hagan glorificando tu nombre, exaltando tu ser, bendito Dios, y puedan hacerlo tranquilos, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esa consolación que tú nos das, Señor, con el objetivo de que otros también sean consolados, Dios mío. Por eso en tus manos encomendamos este día, Señor, para que nos ayudes en todo lo que necesitemos ser ayudados, especialmente empezando por lo espiritual. Pero gracias por todos aquellos que ya están camino a sus trabajos, están alistándose para sus trabajos y han tenido un tiempo de devoción, Señor, y simplemente están complementando su tiempo de devoción con este tiempo devocional, Señor. Gracias, muchas gracias por colocar en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias te damos, Señor, por Cristo nuestro Salvador, por quien podemos acercarnos delante de ti y obtener tu perdón, Señor, obtener tu paciencia y obtener esas fuerzas para vivir para gloria y honra de tu nombre, Señor. Por Cristo te agradecemos. Amén y amén. Abril 25. Misericordia para el ciego. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. El ciego Bartimeo estaba sentado en la más absoluta oscuridad. Podía oír la multitud, el movimiento, el bullicio de la gente que hablaba. Podía oír la algarabía que indicaba que Jesús de Nazaret estaba en algún lugar de la oscuridad, pero era incapaz de verlo. Reconociendo que esta podía ser su única oportunidad de llamar la atención de Jesús, con desesperación gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La sencillez y claridad de la petición de Bartimeo era un testimonio de su fe. Indicaba que realmente creía que Jesús era capaz de hacer lo que le pedía. Por la gracia de Dios, el ciego Bartimeo vio lo que muchos otros no habían visto. Vio que en Jesús podía encontrar la misericordia de Dios. Y cuando Jesús se dirigió a su necesidad, Bartimeo y todos los que observaron el encuentro comprendieron que su fe era la razón de su sanidad. Pero Bartimeo nunca cometió el error de pensar que lo único que necesitaba era su vista física. Por eso, en cuanto recibió la vista de Jesús, lo seguía por el camino. Marcos 10:52. En este encuentro vemos un microcosmos de todo el Evangelio. La Biblia utiliza a menudo la ceguera como metáfora de la situación de los hombres y mujeres. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Y el mismo Jesús dijo: yo vine a este mundo para que los que no ven, vean. Juan 9:39. Y antes, en el Evangelio de Marcos, leemos que aunque los discípulos seguían a Jesús,
Todavía no veían ni entendían todo lo que él les enseñaba, por lo que les preguntó: ¿teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Marcos 8:18. ¿Cómo entonces es posible que los ciegos vean? Igual que con Bartimeo, yendo a Jesús y clamando a él por misericordia, pidiendo el perdón amoroso y la nueva vida que solo él puede dar. Nunca conocerás a Jesucristo como una realidad en tu vida hasta que lo conozcas como una necesidad. Esa es una verdad que debemos comprender para poder disfrutar del primer día de nuestra vida siguiéndolo a Él. Pero también es una verdad que debemos recordar para seguir adelante en nuestras vidas siguiéndolo a Él. Cualquiera sea la forma en que necesites misericordia en este momento, míralo con los ojos de la fe que Dios te ha dado y simplemente pídele. La buena noticia es que Jesús todavía escucha, Jesús todavía se preocupa, Jesús todavía se detiene, Jesús todavía presta atención y Jesús todavía salva. Marcos 10:46-52. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos un bonito, una de las hermosas enseñanzas o relatos que podemos encontrar en la Biblia de las obras del Señor, ¿no? De esos milagros que el Señor llevó a cabo. Y pues tenemos a Marcos, que es el único de los tres evangelios que nos da el nombre de ese ciego que el Señor sanó y salvó, ¿no? Mateo nos habla de dos ciegos, no le da nombre, tampoco menciona la parte de que le seguían. Lucas sí nos habla acerca de un ciego al cual el Señor sanó, salvó y empezó a seguirlo. Marcos ya nos da ese relato y nos da el nombre de ese ciego, y su nombre pues Bartimeo, ¿no? Bartimeo. Así que ahí tenemos este buen relato. Y lo interesante es porque conecta mucho con aquello que el Señor dice que Él vino a hacer, ¿no? Cuando uno lee Lucas, por ejemplo, a Lucas hace referencia cuando el Señor abre ese rollo en la sinagoga, que estaba escrito en Isaías, que para nosotros es Isaías capítulo 61, y él dice que lo lea en primera persona, haciendo referencia a que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que es decir, que lo había ungido, lo había elegido exclusivamente para esa labor que él empezaba a hacer como Mesías, como el Mesías esperado, el Mesías venidero, profetizado. Y una de esas labores, como dice él mismo, es dar vista a los ciegos, ¿sí? Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y tuvo ese momento como de incertidumbre, de si saber si Jesús entonces era el Mesías o no, o esperaban a otro, porque tal vez no veía la restauración imperial o de reinado o nacional que también de alguna manera él quería ver. Y la respuesta para Juan el Bautista no fue: díganle a Juan que sí, que yo soy, que tranquilo. Cristo le manda a responder esa pregunta diciéndole: dígale a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces, con esa respuesta Jesús sabía que Juan ya estaría tranquilo, que Juan entendería que Cristo no era el Mesías o el rey para un reinado nacional, sino un reinado espiritual, que Cristo no venía a liberar simplemente de manera terrenal a los israelitas o a las personas de un yugo imperial romano, sino que los venía a liberar de un yugo espiritual, de algo más allá, de algo más fuerte, de algo que tocaba lo espiritual, y por lo tanto implicaba que su reinado sería mejor que cualquier reinado que hubiese existido en la tierra, ¿no? De eso, dentro de esa obra de Cristo, dentro de esa obra de liberación que Cristo vino a hacer como rey espiritual,
pues entra la labor o la el gran milagro acerca de Bartimeo el ciego, ¿no? Alguien que, como dice el escritor, estaba sumergido en una absoluta oscuridad. No solamente una oscuridad física por causa de su ceguera, sino pues que era de esos tantos que estaban ciegos dentro de Israel, ciegos espiritualmente. Dice que en medio de eso, estando sentado en su absoluta oscuridad, escuchó la multitud, el movimiento, el bullicio, la gente que hablaba, y podía oír que Jesús de Nazaret pues se acercaba, ¿no? Estaba en algún lugar por ahí en medio de su oscuridad, no sabía exactamente dónde estaba, simplemente había movimiento, y pues para un ciego esos movimientos y ese corre-corre y esa gritería, pues lo único que podía causar es como confusión, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y lo único que puede escuchar es que viene Jesús, Jesús de Nazaret. Viene, por ahí anda, por ahí está, y reconociendo, pues obviamente de quién se estaba hablando. Ya Bartimeo había escuchado acerca del Señor, ya Bartimeo había escuchado qué es lo que estaba haciendo ese Jesús de Nazaret, y que por lo que vemos, pues Bartimeo entendía que ese Jesús no era un simple charlatán, no era una persona que venía a buscar fama, sino que realmente ese Jesús de quien Bartimeo había escuchado traía esperanza a las personas, traía esperanza al perdido. Y por eso, al saber que ese Jesús traía esperanza al perdido, pues él no se iba a esperar a que Jesús se le acercara. Él empieza, como se dice coloquialmente, a gritar como loco. ¿Y qué gritaba como loco? ¿Qué gritaba con desesperación? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que gritaba una y otra vez, y lo hacía con desesperación. Qué cuento de vergüenza, qué cuento de pena, qué cuento de que dirán. Ya de por sí era un ciego miserable, porque así lo consideraba la sociedad. Y recordemos que para la sociedad judía, cualquiera que tuviese una enfermedad muy conocida, para la sociedad judía, esa persona estaba bajo maldición. Esa persona había hecho algo, o él o sus padres, y por eso estaba y se merecía lo que estaba, y nadie se le iba a acercar. Y simplemente las limosnas que se le daban a las personas de esa manera era tirándosele así desde la distancia, porque no querían tener nada que ver con una persona que estuviese así bajo maldición, porque algo había hecho. Algo había hecho para que Dios le hubiese mandado esa enfermedad. Entonces, de esa manera miraban a los pobres, a los enfermos, los miraban con repudio, los miraban con qué pesar, qué lástima a esa persona. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Tenga su limosna. Así que cuando viene Jesús, entonces lo único que va a hacer él es clamar de manera desesperada a aquel que de alguna manera él sabía que podía acercársele, que podía tener misericordia de él. Y es muy especial, porque ahorita lo vamos a mencionar, porque él no dice Jesús, ten misericordia de mí. Él dice Jesús, hijo de David. Y cuando él llama a Jesús, hijo de David, Bartimeo sabe que Jesús es rey. De alguna manera él sabe que ese Jesús es el rey que están esperando. Pero no es un rey cualquiera, porque si para Bartimeo Jesús es un rey común y corriente, entonces no tiene que pedir misericordia. Lo único que puede esperar es que ese rey que tanto han anhelado, pues haga algo, los libere así de esa liberación que están esperando. Pero para Bartimeo Jesús es un rey especial, porque por eso él no se mide, no le da vergüenza, y tiene toda la fe para pedirle ¿qué? Misericordia. Si fuera un rey cualquiera, lo único que puede hacer es
agradecer que ya haya llegado un rey. Pero Bartimeo le está pidiendo a Jesús, a quien está considerando y creyendo que es rey, le está pidiendo misericordia. Ahora dice aquí que la sencillez y la claridad de la petición de Bartimeo era un testimonio de fe. Y esto indicaba que realmente creía que Jesús era capaz de hacer lo que él pedía. Podía hacer. Era claro. Ahora, note que uno pudiese pensar en esto, ¿no? Bartimeo podía, al creer que Jesús era un rey especial, simplemente decir: Jesús, rey, dame la vista. Eso. Eso es lo que él necesitaba. Cuando Cristo lo llama y le dice: ¿qué quieres? Dice que recobre la vista. ¿Sí? Pero él no le está gritando: Jesús, hijo de David, hazme ver. Bartimeo, de alguna manera, obviamente, cuando digo de alguna manera, quiero decir es que Dios de alguna forma venía operando en la vida de Bartimeo. Estoy seguro, puedo pensar, debido a que aunque los evangelios no nos dan todos los detalles, pero yo creo que de alguna manera Bartimeo había escuchado el mensaje de Cristo y sabía que Cristo no simplemente venía a estar repartiendo sanidades a diestra y siniestra, sino que había un mensaje detrás de las obras de Jesús. Había un mensaje con el cual Cristo venía, de tal manera que Bartimeo entiende ya que Jesús no simplemente está repartiendo o haciendo milagros a lo loco ahí sin ningún sentido. Y por eso Bartimeo no grita desesperadamente: Jesús, dame la vista. Jesús, milagroso, dame la vista. Bartimeo ya ha venido siguiendo el mensaje de ese Jesús a quien está gritando, y por eso lo considera hijo de David, llamándolo rey, y por eso su grito es: ten misericordia de mí. Porque es lo que Bartimeo entiende que él necesita: misericordia. Más que sanidad, Bartimeo entiende que necesita misericordia. Dice aquí: por la gracia de Dios, el ciego Bartimeo vio. Y es muy interesante como lo escribe él: vio. Porque obviamente este vio no es de ver con los ojos, sino de ver con el espíritu o con el entendimiento. En otras palabras, pudiésemos decir que Bartimeo entendió espiritualmente que lo que muchos otros no habían entendido. Que en Jesús podía encontrar misericordia de parte de Dios. Bartimeo entendió. Y es lo que dice la Biblia que Jesús vino a hacer, ¿no? Vino a dar vista a los ciegos. Pero no se refería a los ciegos de manera física, literal. Eso era muy fácil. Para Jesús eso era sencillo. En el poder que Dios le había dado a través del Espíritu Santo, repartir vista a todos era sencillo. Y de nada serviría dar vista y ya. Dar vista a personas, yo he conocido personas que son ciegas y son remundanas, inmensamente laxivos, vulgares, y que uno dice: a donde esa persona vea, la perdición en la que se entrega es más de la que ya está todavía. Así que Jesús no estaba interesado en simplemente darle visión a los ciegos de sus ojos. Jesús realmente venía a darle visión a ciegos espirituales, y Bartimeo era uno de ellos, pero de alguna manera la gracia de Dios ya venía operando en Bartimeo, porque él empieza a gritar lo que todo ser humano debiese gritarle a Cristo: misericordia. Misericordia para su alma, misericordia para todo su ser, por causa de la condición en la cual se encuentra y por causa de lo que de alguna manera entienden
que hay para ellos, hablando de juicio. Así que él clama es por misericordia. Y cuando Jesús se dirigió a su necesidad, cuando la gente le decía, ya, cállese, 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 Jesús se acerca, él no le importa, él sigue clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Yo puedo entender esas palabras como, Jesús, mi Rey, ten misericordia de mí. Mateo expresa que la forma en como este ciego, o los dos ciegos que Mateo dice que estaban clamando, dice que le llamaban Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa palabra implica como Señor, como soberano, Adonai, Rey esperado, ten misericordia de nosotros. Porque eso es lo que clamaban los dos ciegos de los cuales hace mención Mateo. En este caso es Bartimeo, pero igual tiene la esencia de lo que Bartimeo estaba clamando. ¿Qué clamaba? Clamaba por misericordia. Cuando hay gente que ha llegado, yo llegué a escuchar personas que dicen, ¿y tú por qué llegaste al Señor? No, porque yo estaba enfermo de una pierna y me sanó. No, porque yo no tenía trabajo y me lo dio y pues tengo trabajo y aquí estoy. Y lo curioso es, a menos que esas personas en el camino encuentren que Cristo es más allá que un dador o un suplidor de necesidades, a menos que se encuentre con eso. ¿Sabe qué ha pasado con esas personas que simplemente están en una iglesia porque por alguna sanidad, que en algún momento de la vida esa fe, esa supuesta fe, empieza a adelgazarse, empieza a perderse, y cuando viene otra enfermedad o viene otra aflicción, se van? ¿Se acuerda de la persona que el Señor relata en su parábola cuando ejemplifica lo que significa que la semilla cae en pedregales? Dice que cuando cae en pedregales, el Señor dice que es esa semilla que cae en una persona que al principio recibe la palabra con gozo, pero que luego dice que no, cuando viene la aflicción, entonces, ¿qué hace con esa semilla? La daña, la quema, y esa persona pues obviamente vuelve atrás y no, al final ya no vuelve no pasa nada. Y es lo que ocurre lamentablemente con muchas personas que solamente ven a Cristo, como lo dije ahorita, el suplidor de solamente sus necesidades, pero necesidades terrenales, no de necesidades espirituales, no de necesidades del alma, sino simplemente de necesidades externas solamente, de tal manera que cuando ya la necesidad pues se suplió, ya ellos empiezan a perder ese sentido de necesidad acerca de Cristo. Ya me la suplió, ya no necesito nada más, ya simplemente que necesito pues ya seguir con mi vida, porque ya lo que yo quería que se me supliera ya está suplido, punto, no más. Entonces, pero Bartimeo no era de ese ciego que clamaba simplemente por una ayuda. Recordemos los leprosos, estaban clamando por su milagro y cuando reciben su milagro, de los 10, solamente uno solo pudo recibir o pudo devolverse a dar gloria al Señor. Y aquí tenemos entonces a un ciego. Ahora, cuando yo escucho, mis hermanos, a Mateo hablar de dos ciegos recibiendo vista, pero Mateo no dice que cuando ellos reciben vista siguen a Jesús, a diferencia de Marcos y Lucas, porque Lucas sí habla de un ciego que recibe la vista y sigue a Jesús. Marcos me habla de un ciego con nombre propio que recibe la vista y sigue a Jesús. Puede ser una especulación, puede ser, porque no es algo que registra, pero cuando yo conecto las historias
y Mateo me habla de 2 ciegos que reciben la vista, y Marcos y Lucas me hablan de un ciego que recibe la vista y sigue a Jesús, puedo entender que ese otro ciego del cual habla Mateo recibe la vista y no sigue a Jesús, porque solamente Marcos y Lucas me están dando testimonio de uno que, aparte de recibir la vista, decide seguir al Señor. Puedo asumir entonces que pasa lo que pasó con muchas personas que recibieron milagros de parte del Señor. Una vez recibido el milagro, como dicen por ahí, si te vi, ya yo no te conozco. Es decir, como que uno pedía, ¿se acuerda? Y eso es muy especial porque la Biblia muestra constantemente eso. Los 2 ladrones al final, cuando estaban clavados, uno pide salvación del alma, otro pide salvación corporal. Es decir, uno pide líbrame de mi pecado, otro dice líbrame de esta cruz. Es decir, bájame de aquí porque yo necesito seguir viviendo. Y ahorita encontramos, puedo asumir esto, mis hermanos, con respecto a Bartimeo. Bartimeo fue uno de esos 2 ciegos que recibió la vista, pero Bartimeo era ese ciego que entendía que más allá de una misericordia para sanidad física, necesitaba una misericordia para salvación de su alma. Así que aquí tenemos entonces, ahora el apóstol, y es hablando de esa ceguera, porque la Biblia, como dice el escritor, la Biblia presenta a la ceguera como una metáfora de la situación de los hombres y de las mujeres, es decir, del ser humano. Por eso, como les decía ahorita al principio, Cristo vino a dar vista a los ciegos. Pablo, por ejemplo, es uno de los ejemplos que utiliza el escritor del devocional acá, hace referencia a que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El mismo Jesús en Juan 9:39 dice que Él vino a este mundo a juzgar para que los que para que los que no ven, vean, y para que los que ven, no vean. Y aquí hacía referencia sin duda alguna a todos esos líderes hipócritas, entre esos fariseos, sacerdotes, ancianos, que se las daban de creer mucho, o podían dar una clase de teología, pero tenían al Mesías delante de él y no lo podían ver, Así que, y antes incluso, dice que en el Evangelio de Marcos, Jesús está hablando y está refiriéndose a sus discípulos, a quienes les está hablando acerca de su muerte y resurrección y no entienden. ¿Y qué les dice el Señor? Luego es que ustedes viendo no ven y oyendo no oyen, porque de alguna manera está expresando lo espiritual o la situación espiritual en la que ellos se encuentran. ¿Cómo entonces es posible que ciegos vean? Bueno, igualmente que con Bartimeo, yendo a Jesús y clamando a Él por misericordia, pidiendo el perdón amoroso y la nueva vida que solo Cristo puede dar. Hermanos, tenemos a Bartimeo, un ciego literal clamando por misericordia. Pero cada vez que una persona, estuviese ciega o no, clamaba por misericordia, hermano, ese era un Bartimeo espiritual clamando por misericordia. Porque a diferencia de Bartimeo también era ciego de sus ojos físicos, pero todos los demás eran ciegos del alma. Ninguno a los cuales Cristo salvó era alguien que veía espiritualmente. Nosotros, hermanos, éramos esos Bartimeos, ciegos espiritualmente, que cuando Dios por su Espíritu tocó nuestros corazones, ¿qué empezamos a hacer? A clamar por misericordia. ¿Y qué hizo Cristo cuando llegó a nuestra vida? Al igual que con Bartimeo, nos abrió no solamente los ojos, sino que en nuestro caso, ¿qué hizo? Abrió
nuestro entendimiento y pudimos percibir la necesidad tan grande que nosotros teníamos del Señor. De tal manera que ¿qué empezamos a pedir sino misericordia salvadora? ¿Qué empezamos a percibir? Que necesitamos el perdón de nuestro Señor y la nueva vida. Y como dice acá, nunca conocerás a Cristo como una realidad en tu vida hasta que lo conozcas como una necesidad. Y por eso es un mensaje, primero como un recordatorio para que alabemos al Señor de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor, mis amados hermanos, nos libertó. Por eso Cristo, hermano, ¿qué hizo cuando nos dio vida? Nos hizo ver la miserableza de nuestro pecado. Antes, cuando uno, y esto pasa hoy en día, ¿no? Cuando las personas no tienen problemas con reconocerse pecadores. Usted le dice a una persona, es que tú eres pecador, y le va a decir, sí, pero es que todos somos pecadores. O sea, inmediatamente se va a justificar con el hecho de que todos son pecadores. Por lo tanto, pues sí, él es pecador, pero todos son pecadores. Por eso, aun si algún no creyente está entre nosotros escuchándonos, permítame decirle que no es simplemente reconocer que se es pecador. Todos lo reconocemos. Sí, pero no entendemos, como acabo de decir, la miserableza de nuestro pecado. No entendemos la perdición que implica el ser pecador no rescatado. No entendemos la miserableza de ser eso, un pecador no redimido, un pecador que no ha alcanzado la justicia de Dios en Cristo. Eso que hace que tú seas un pecador destinado para condenación eterna. Y cuando Cristo abre el entendimiento, cuando Dios por su Espíritu llega a nuestra vida, lo que nos hace ver es eso. La vista que el Señor nos la da para que podamos ver eso. Que no solamente soy un pecador más en este mundo, sino que soy alguien destinado para condenación eterna, destinado para una condenación del alma. Y es ahí en donde cuando Cristo entonces hace que nosotros veamos la miserableza de nuestro pecado, entonces no nos deja ahí, sino que inmediatamente ¿qué hace? Nos hace ver a Él como aquel que puede liberarnos de tal miserableza. Cuando Cristo por su Espíritu me hace ver la miserableza de mi pecado, entonces a su vez me hace ver a aquel que puede liberarme de la perdición en la cual estoy. Por eso Cristo por su Espíritu nos da convicción de pecado y nos da fe para salvación. Y eso fue lo que pasó con Bartimeo. Cuando Bartimeo está pidiendo misericordia, es decir, cuando Bartimeo deja de pedir, no está pidiendo visión o que reciba la vista, sino misericordia, es porque Bartimeo está entendiendo que él no solamente necesita ojos físicos, sino también ojos espirituales. Él entiende que necesita misericordia para salvación. Lo que muchos hermanos, muchos no entendían. Lo que muchos lamentablemente que veían no comprendían. Porque simplemente, ¿qué querían? Clamaban, Jesús, libéranos de los romanos. Libéranos del poder romano. Pero los que entendían su situación espiritual, ¿por qué clamaban? Clamaban por la liberación del poder del pecado. En Juan capítulo 8, cuando Cristo les dice, yo he venido a liberarlos, ¿qué responden los que lo estaban escuchando? ¿Liberarnos de qué? Si nosotros estamos libres, nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dice, no, yo vine a liberarlos del poder del pecado, porque ustedes son esclavos del pecado. No son esclavos de los romanos, ustedes son esclavos de los romanos. Aquí quien realmente a ustedes los está dominando es
el pecado. Y de eso vine a liberarles yo. Reitero esto, nunca conocerás a Cristo, a Jesucristo como una realidad en tu vida hasta que lo conozcas como una necesidad. Ya hemos hablado y hace días estuve recordando esto. A veces uno dice, es que el Señor es mi Salvador. ¿De qué? Es que Cristo me salvó. ¿De qué? Y a veces, como decía ahorita, lamentablemente se ve a Cristo como el Salvador, pero ¿me salvó de qué? Me salvó de la enfermedad, me salvó de la miseria económica, me salvó del hogar que estaba dañado, me salvó de las drogas, me salvó del alcohol, y uno dice, sí, pero ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué debo entender para yo decir, Cristo me salvó? Y recuerda las tres cosas que les dije de qué nos ha salvado el Señor. No sé si la recuerdan, que nos ha salvado de tres cosas en particular. Del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. De eso Cristo nos ha salvado. Cuando yo entiendo que yo era un esclavo dominado del pecado, dominado por el pecado, y que mi voluntad libre era arrastrada hacia donde el pecado le dijera que fuera, que por causa de eso yo entonces era culpable ante Dios de pecado, y por eso era considerado un pecador digno entonces de condenación. Por eso el Señor obviamente nos rechazaba por causa de esa culpabilidad, y que al ser culpable de pecado, por lo tanto entonces soy digno de condenación. Cuando la gente no percibe esas tres cosas de las cuales nosotros hemos sido salvados, mis hermanos, la gente no va a tener un sentido de gratitud ante el Señor. Cuando la gente simplemente se limita a ser salvo de situaciones terrenales, a ser salvo simplemente de eso, lo físico, lo material, pues lamentablemente, ¿con qué se encuentra? Se va a encontrar con que otras personas también han sido salvos de cosas similares y no necesariamente a través de Cristo. Entonces, si yo digo, fui salvo, fui sano, fui salvo de una enfermedad, otro ha sido salvo de esa misma enfermedad a través de la medicina o a través incluso de sectas. Yo recuerdo que cuando yo le decía a mi mamá que acudiera, pues que cambiara de religión, del catolicismo a la evangélica donde yo estaba, y entonces mi mamá me empezaba a refutar y decía, mamá, pero es que allá en los católicos no sanan, nosotros sí oramos por los enfermos y son sanos, y oramos por los endemoniados y son libres. Yo recuerdo que mi mamá después me dice, mi hijo, ya, me cambié de religión. Yo, ay mamá, ¿a qué iglesia? Estoy yendo a oración fuerte al Espíritu Santo. Yo, no puede ser. Mamá, eso es una secta. ¿Cómo que secta? Y es que luego la suya es la verdadera. Yo, mamá, porque allá hay poder. Pues allá en la iglesia donde yo voy, también oran por enfermos y se sanan. También oran por endemoniados y se liberan. También oran por la gente endeudada y la gente recibe milagros. Y yo no pude refutarle, porque esa era la única señal para mí de una religión verdadera, lo externo. Bueno, mi mamá duró 8 años en oración fuerte al Espíritu Santo, hasta que yo no sé cómo el Señor la llamó a una iglesia, también de línea pentecostal, pero pues ahí está. Cuando después me dijo, no, que yo estoy yendo a donde está la iglesia, y luego dice, bueno, y ahí nosotros constantemente hablamos y le enseño a mi mamá, pues que pueda comprender verdades genuinas, ¿no? Y ahí vamos. Pero mire lo que pasa cuando simplemente nos limitamos cuando la gente se limita a ver a Cristo como salvador de cosas terrenales. Cosas terrenales. Hermana María Alejandra. Aleluya, alabanza, mi alma alaba a Cristo. Amén. Estimado pastor, gracias por darme la palabra. No me puedo quedar con esto porque es un testimonio. Ajá. Una de mis relaciones más difíciles durante 56 años de vida fue con mi mamá. Y yo traté de predicarle el evangelio a mi mamá.
Y bueno, he tenido altos y bajos. Y últimamente, pues mi mamá lamentablemente sufrió por diabetes una amputación y se encuentra en un proceso de recuperación. Pero entonces ella está muy, te sabe, ya es una mujer de Ajá. 80, casi 80 años y, y pues ella quiere irse para Venezuela, ella quiere irse para Venezuela. Usted sabe cómo son los ancianos, ¿no? Entonces, ayer me tocó pues tratar de hacerla reflexionar, de consolarla, porque ella se siente anímicamente mal, pues. Entonces, lo que el Señor me puso por el devocional que hicimos ayer fue decirle, mira, mamá, nosotros en la vida pasamos de tristeza a alegría. A veces hay momentos difíciles de aflicción, de dolor, de enfermedad, pero aún en esos momentos Dios está con nosotros y ya Dios nos llevará al momento de alegría. Lo importante es que Dios en ti hizo un milagro, porque hermano, mi mamá llegó a este país así, rápido. Ujú. En 3 días hermano, le aprobaron la parol y a los 15 días se enfermó y a los otros 15 días le amputaron la pierna. O sea que ya aquí no le ha faltado nada, fue un milagro, Mire. ¿verdad? De la ciencia, de la familia, que Dios movió corazones y todos los recursos. Y usted sabe lo que cuesta la Ujú. enfermedad que mi mamá ha padecido. ¿Ah? Y mi mamá aquí tiene seguro, mi mamá aquí tiene todo, hermano, ¿me explico? Sí, señora. Entonces yo le digo a mi mamá, mire, y no podemos ser desagradecidos con Dios ante el gran milagro que hizo contigo, porque Dios salvó tu vida, porque tiene propósito, salvar tu alma. Ajá. ¿Eh? Así le dije. Entonces, hermano, la gloria es del Señor, ¿verdad? Y Así es, amén. agradecida al Señor por estos devocionales, porque nos dan a nosotros la sabiduría para poder hablarle a Ajá, la qué bueno. gente. Así es, Dios gloria a lo Dios por bendiga. eso, hermano. Gracias por compartirnos ese testimonio. Entonces ahí están mis hermanos. Dice, es una verdad que debemos comprender para poder disfrutar del primer día de nuestra vida siguiéndolo a Él. Pero también es una verdad que debemos recordar para seguir adelante en nuestras vidas siguiéndolo perdón, reitero, perdón, pero ahora me perdí. Ok, es una verdad, perdón, reitero, es una verdad que debemos comprender para poder disfrutar del primer día de nuestra vida siguiéndolo a Él, pero también es una verdad que debemos recordar para seguir adelante en nuestra vida, asimismo, siguiéndolo. No es de un solo momento, sino de siempre estar perseverando, pero siempre recordando que el Señor, nosotros podemos ser apodados los Bartimeos a los cuales el Señor cuando estamos perdidos en nuestra ceguera de pecado, en las tinieblas de nuestro pecado, ¿qué hizo el Señor? Darnos vista. ¿Y cómo nos dio vista? Salvándonos de la manera en cómo nos ha salvado. Y por eso podemos agradecer a nuestro Señor. Por eso, como dice aquí, cualquier sea la forma en que necesites misericordia en este momento, hablando de, hermano, si usted es creyente, y le reitero, estas verdades deben ser refrescadas a nuestra alma. Yo estaba, nosotros damos la enseñanza obviamente pues de proceso de membresía y cuando una de las enseñanzas, la segunda enseñanza es hablar acerca del Evangelio para ver qué entienden ellos acerca del Evangelio y cuando les hablaba les decía a ustedes por qué son salvos, de qué son salvos y no podían responder literalmente, o sea, como una profundidad de por qué el Señor es mi Salvador. De tal manera que cuando la gente le pregunta, ¿y usted por qué habla de que el Salvador, ¿de qué? Ah, bueno, y ya ellos entienden de esos 3 puntos, pueden responder a las personas por qué necesitamos salvación, de qué hemos sido salvos y de qué pueden ser salvos, de qué necesitan ser salvos los demás. Entonces, cualquier sea la forma que necesites misericordia en este momento, míralo con los ojos de la fe que Dios te ha dado y simplemente pídele. Dice, la buena noticia es esta, que Jesús todavía escucha, todavía se preocupa, todavía se detiene, todavía presta atención y todavía salva. Mis hermanos, nosotros cada día acudimos al Señor, ya agradecemos por la misericordia. No necesitamos misericordia para salvación porque Él ya nos dio esa salvación. Bueno, hoy en día nosotros que pedimos, bueno, fortaleza para seguirle, fortaleza para seguir perseverando,
fortaleza para seguir adelante, fortaleza para seguir agradándole. Pero si tú estás entre nosotros y no eres que está entre nosotros y no eres creyente, yo te digo, mira, aquí está una gran verdad que puedes apreciar y que espero el Señor hoy sea una de las maneras en cómo te esté abriendo el entendimiento para que puedas comprender que más que una sanidad, más que una ayuda económica, más que una ayuda psicológica por un asunto familiar, matrimonial, tú necesitas es la misericordia de Dios para salvación de tu alma. Y que esa sea una verdad que pueda retumbar en tu vida. ¿Qué agradecemos a nosotros ahora como creyentes? Que esto fue lo que hizo el Señor en nuestra vida. Y si tú, caminando como cristiano, tal vez estabas mirando a Cristo como el Salvador y estás en la vida cristiana porque el Señor te dio algo físico, pues cambia ese chip y deja de ver a Cristo como el Salvador que te salvó de la situación económica, de la enfermedad o del mal matrimonio o de ese vicio que tenías, y empieza a mirar a Cristo como aquel que te salvó, pero ¿de qué? Del pecado, de su poder, de su culpa y de su condenación. Y entonces que tu alabanza al Señor recobre más fuerza en tu vida, mi amado hermano, que tu salvación y que tu adoración al Señor pueda tener bases genuinas, porque al final, si el Señor me salva de algo terrenal, eso es efímero. Pero si yo digo, el Señor me salvó de las consecuencias del pecado, de los efectos y consecuencias del pecado, pues eso ya es un asunto eterno, y por lo tanto mis alabanzas y adoración al Señor serán eternas. Hace poco el hermano preguntaba, el hermano Héctor, no sé si está por ahí, él preguntaba que por qué hablamos de pecadores, ¿no? Que si, ¿por qué nos consideramos pecadores si el Señor nos liberó del pecado? Bueno, yo tengo mi respuesta a eso porque es una de las enseñanzas que doy. El pecador, yo respondo o yo hablo de pecador judicial y pecador moral. El pecador judicial es aquel que es considerado pecador delante de Dios y por lo tanto rechazado. Cuando ese pecador corre a Cristo en salvación, el Señor lo libera de ese poder y de esa culpa y de esa condenación, de tal manera que en un sentido judicial ante Dios como juez, nosotros dejamos de ser pecadores judiciales. ¿Sí? Ya el Señor no nos mira desde ese punto de vista, y en Cristo, aferrado a Cristo, yo me puedo presentar siempre delante del Señor sin que el Señor me rechace, porque ahora la justicia de Cristo me ha cobijado. Ahora, cuando yo aquí, en este lado de la redención, peco, estoy pecando de manera moral. Soy un pecador moral porque lo que estoy atentando yo es contra la moral divina. Pero ya no soy un pecador judicial, porque ahora yo puedo ir a Cristo por causa de que Él ahora es mi abogado, Él ahora es mi representante, mi mediador, mi sumo sacerdote. Ya no soy un pecador judicial que está esclavizado, que es culpable y condenado. Yo ahora soy, lamentablemente, cuando peco, pues me convierto en ese momento en un pecador moral que necesita el perdón de Dios y que lo puede recibir porque judicialmente yo he sido liberado de toda culpa y condenación. Y por eso los reformadores decían, somos pecadores pero redimidos por la sangre del Señor, lo cual nos quita ese peso judicial y nos hace nos da el permiso de que podamos cada día acercarnos delante del Señor. Por eso nosotros fuimos de aquellos ciegos que recibieron misericordia. Se nos llama ¿cómo dice? Los Bartimeo espirituales que vieron al Señor por la gracia divina. Así que gloria al Señor por ello, mis amados hermanos. Vamos a dejar aquí, si alguien necesita tiene alguna inquietud o algún aporte, bien puede hacerlo. Hermana Corandeo. Buen día, hermanos. Nada, pues me recordaba, pastor, que precisamente a veces dentro de la misma iglesia, como tú decías,
decimos creer en Cristo, pero no tenemos la claridad del Evangelio, ¿no? Y a veces vemos esa cantidad de milagros y cosas y asistimos por ese tipo de milagros, pero que no olvidemos que el mayor milagro que Cristo ha hecho es que muertos resuciten, que esos huesos secos que no tenían ninguna esperanza de vida fueron llevados y, como tú decías, abiertos sus ojos a ver esa gloriosa salvación. Ese es el mayor milagro que puede suceder porque, como tú decías, yo he visto muchas iglesias que me sanó de tal cosa, me sanó de tal otra. ¿Y de qué te sirve la salvación física si finalmente tu alma morirá eternamente? Es el mayor milagro, tú te Así puedes ir es. sano al infierno. Entonces, es que tengamos claro ese glorioso evangelio que ha venido a Aleluya. nuestra vida. Así es. Gracias, hermanito. Bueno, No, hermano Héctor, sí, sí, claro que estoy acá escuchando y nos siempre da gusto. me deleito en esas enseñanzas porque, hermano, ese punto es muy importante y acogiéndolo hoy usted con ese tema de Bartimeo, wow, tiene mucha enseñanza y muchas verdades que no queremos ver como cristianos. ¿Por qué no queremos ver como cristianos? Creo, si no me equivoco, fue el señor Juan Calvino que dijo uno de sus mensajes. El cristiano, y afirmando que es cristiano, ¿verdad? El cristiano necesita arrepentirse de su arrepentimiento que ha sido falso. Ujú. Porque el cristiano, ahí lo explicaba usted ahorita, decimos estar arrepentido, pero la verdad es que nuestra vida de arrepentimiento no es realidad solo para mí, y no quiero ver más allá porque simplemente estamos en la condición que estaba antes de Bartimeo y muchos creemos, ya me arrepentí, yo voy a la iglesia y decía la hermana Carolina, vas a ir sano al infierno. Y eso es bueno decirlo así. Es muy claro porque hay que poner contra la pared a nuestra conciencia malvada, porque también dice que tenemos un corazón engañoso y peligroso, el mío mismo. Y me puede estar diciendo, vos estás sano, vos estás en Cristo y ya no necesitas más. Enseña que nuestra vida es continua de arrepentimiento y hermano, la explicación que acaba de darme ahorita otra vez es buena. Siempre vamos a encontrar muchas explicaciones con este tema de que por qué peco. La mente reformada es la que va a aclarar la Biblia reformada a la mente reformada ese punto, porque siempre vamos a encontrar pecado. Otro es tener la mente de un hipócrita fariseo, seguir pecando y me escondo allá en vez de ponérsela en arrepentimiento continuo al Señor. Así es. Y me gusta mucho la aclaración y claro que la acepto y estoy muy feliz, muy contento, pero van a venir siempre unas preguntitas con respecto a eso porque es bueno reformarla en todos los aspectos, en todos los ángulos. En cada tema está ese puntito tan maravilloso. O lo escondo o lo exhibo. Pero si Dios ya lo sabe, estamos por andeo delante de Dios, entonces ¿por qué lo voy a esconder si el pecado está ahí? Bendiciones, hermano. Buen día. Ok, muchas gracias por compartir. Bueno, bueno, vamos a leer el mensaje de mi hermano Carlos. Necesitamos reconocer nuestra realidad de dependencia como criaturas. A causa de nuestra naturaleza caída por el pecado, tenemos en nuestro cuerpo una decadencia programada. Generación viene, generación va. Es una realidad inobjetable nuestra fragilidad y finitud. Gracias a su gracia por la fe, sabemos que de la misericordia de nuestro Dios para acudir a Él y buscar sanidad, seguridad, libertad y salvación. Quien reconoce su debilidad y necesidad de Cristo es un verdadero Bartimeo. Gracias, hermano, por compartir esa palabra. Bueno, hermanos, no siendo más, vamos a orar para quedar despedidos. Si alguien quiere dirigir la oración final con base a lo que hemos hablado, bien puede hacerlo, levantar su manito para que dirija la oración. Si no, con mucho gusto, dale. Hermana Corandeo. Amado Padre Celestial, Señor, el día de hoy, Señor, reunidos una vez más, Padre, aprendiendo más de ti, Señor, conociéndote cada día más. Padre, hoy queremos darte gracias por estos medios que tú nos permites, Señor, para conocerte y ser confrontada a nuestra alma, Señor. Gracias por la vida del pastor David, de su familia, Señor, por lo que haces y lo que permites por medio de él para nuestras vidas, Señor. Yo te ruego hoy, Señor, que en este grupo de personas que estamos, Padre, tú seas propicio a nosotros, que confrontes nuestro corazón, que nos permitas entender si realmente hemos creído en ti
o si estamos engañados, Padre. Si es así, Padre, te ruego misericordia a cada uno de nosotros, que nos convenzas de pecado, Señor, de justicia, de juicio, que nos permitas ver que esa salvación física solo nos llevará al infierno, Padre, y que si es tu voluntad sanarnos, gloria a Dios, Padre, pero más que eso, que nuestra alma realmente y nuestros ojos estén abiertos a ti, Padre, que nuestros oídos tengan esa claridad de tu evangelio, Señor, y que nuestra alma te alabe realmente, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, por cada uno de nosotros, que nos ayudes en esta lucha contra el pecado, Señor, que nos des la firmeza y convicción de ser hijos tuyos, Padre. Te agradezco por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, Señor, y te ruego, Señor, que seas tú moldeando cada día más el carácter de tu Hijo en nosotros, Padre. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos. Tengan un excelente día. Abrazos desde la distancia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias Ok. y paz. Feliz día. Feliz día, feliz Gracias, todos. pastor. Dios los bendiga. Buen día para todos. Pórtense bien, por Gracias. favor, sean serios. Correcto, hermano, correcto.